Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Esperamos que muy bien. Estamos aquí nuevamente en un programa de Mirada Salteña y lo vamos a acompañar hasta horas 20. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar. Otro programa más, otro viernes, ¿no? Acompañándonos en esto que hacemos, que es Mirada Salteña. Y bueno, volvimos al aire, ¿no, Fer? Nos disculpamos con la audiencia, sepa entender en cuanto a las medidas de seguridad, ¿no? Nosotros también, en cuanto a la prevención que tuvimos, y bueno, tuvimos que emitir un par de programas y volver recién ahora, ¿no? Así es, Martín, exactamente. Y bueno, justamente hablando de esto, ¿no? De por qué uno, en este caso, no hemos podido venir a realizar nuestro programa. Justamente también se esperaba muy ansiosamente la palabra del presidente, a ver qué medida tomaba con respecto a nuestra provincia y sobre todo aquí en la capital. Y la verdad que, bueno, ¿no? Hablando de este tema, hoy nos pareció, junto a Martín, oportuno y necesario, atento a las distintas consultas que se nos han realizado. Lamentablemente, y en este caso decimos lamentablemente porque es por una cuestión de salud, todos sabemos y es de público conocimiento la situación por la que se encuentra atravesando nuestra provincia, más específicamente aquí en Capital, en la cantidad de contagios que estamos teniendo. Y bueno, la verdad que no es todo un tema, ¿no? ¿Qué pasa con las obras sociales, con mi prepaga, con el hospital público, si debe cubrirme, si no debe cubrirme, en qué caso? Todo el mundo se empieza a sentir con los síntomas y ¿qué hago? ¿Me corresponde o no me corresponde que me realicen el test de diagnóstico, el hisopado? ¿Sí? De todos estos temas vamos a hablar hoy junto a Martín, específicamente dando nuestro punto de vista y la parte legal. Como ustedes siempre, toda nuestra audiencia que nos ven saben, les recordamos con respecto al derecho a la salud. Siempre le remarcamos que es un derecho fundamental, ¿sí? Es un derecho humano y es nuestro Estado quien está obligado a garantizarlo, ¿bien? Pero en este caso, Martín, vamos a hablar un poquito también de cuál es el derecho a la salud, el derecho que tenemos como paciente, qué pasa con nuestras obras sociales, ¿sí? Con nuestra empresa de medicina prepaga, o qué pasa cuando no tenemos una cobertura de seguro de salud, ¿sí? Así que bueno, todos estos temas y específicamente, Martín, vamos a brindar también información de cómo se realizan los diagnósticos, qué es lo que se debe pedir. Así que la verdad es un programa muy interesante y como bien les repetía y les mencionaba hace un momento, creímos totalmente oportuno, ¿sí? El día del programa de hoy, justamente poder hablar de estos temas. Así es, Fer, y justamente, ¿no? Como bien decía, en base a las consultas que hemos recibido estos últimos días, en si cubre o no la obra social, a lo que salió opinando, manifestando el gobernador de la provincia en cuanto, y los medios, ¿no? Lo que se hicieron eco los medios, en que si la obra social cumple, si es obligación o no de las obras sociales, hacerse cargo, tanto del diagnóstico como de todo el procedimiento, ¿no? Lo que implica y todas las prestaciones que pueden ser factibles en base a esto, ¿no? Lo que es el coronavirus. Entonces la idea es, han surgido nuevos conceptos y la idea es durante el programa tratar de informarle a la comunidad en general, como es nuestra costumbre, ¿sí? Y de manera fehaciente y veraz, informarle a qué se refieren estos conceptos para que sepamos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, ¿no? Y también, Fer, decirles que vamos a tener al final del programa la comunicación con el doctor Pedro Humberto Burgos, él es presidente del Colegio de Abogados, en base a esto que también es un reclamo que viene realizando no solamente la sociedad, sino también el conjunto de colegas, ¿no? El conjunto de abogados, por cuanto sabemos que está muy limitado el servicio de justicia y se está afectando un derecho esencial como es el acceso a la justicia, ¿no? Así es exactamente, Martín, como bien ha sido también de público conocimiento, ya nos encontrábamos, ¿sí? En una feria judicial extraordinaria y la misma ha sido prorrogada hasta fines de septiembre. En muchos de los casos, ¿sí? Causando, ¿no? Un grave perjuicio, que es lo que estamos manifestando. Y la verdad, Martín, también hoy charlábamos con otros colegas y uno ve la cantidad de contagios que se están realizando. Y la verdad pareciera que es en vano, porque si se lo vamos a resguardar 10 en casa, o personas que trabajan en el Poder Judicial o en la administración pública, que está muy bien,
porque resguardan, protegen su salud, pero si el resto, el 90%, estamos todos afuera y se siguen contagiando, la verdad que en algún momento cuando vos tengas que salir, nuevamente es muy probable que uno se contagie. Así que la verdad que es bastante complicado, ¿no? También se entiende que lo hacen en beneficio de la protección de su salud para resguardarlo, pero bueno, hay que arbitrar medios, ¿no? También. Tal cual, ¿no, Fer? Como decís, hay que arbitrar medios para brindar todos los servicios. Incluso uno sabe por conocimiento propio el tema, por ejemplo, de la salud. Cuando los hospitales hacen paro, por ejemplo, hay un sistema de emergencia que debe funcionar porque es un sistema es un derecho elemental, el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, por más que hagan paro y pare la actividad, tienen que brindar un sistema de emergencia que funcione y que sea acorde a las necesidades del momento de la población. En este caso, es lo que pedimos, ¿no? Sabemos que se ha presentado a través del Colegio de Abogados un escrito a la Corte haciendo este reclamo. Seguramente ya el doctor Pedro Burgo nos va a ampliar más el contenido y el resultado de esta presentación, pero lo que pedimos es que haya un sistema acorde de emergencia, acorde del Poder Judicial a los fines de no paralizar la justicia, sino que se siga tramitando de manera eficiente y efectiva, ¿no? Si bien sabemos que las diferentes acordadas han determinado que en el sistema de ferias se pueden tramitar expedientes de acuerdo a una temática que esté especificada en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son casos muy limitados, ¿sí? Son casos muy limitados y prácticamente, e incluso lo que sabemos por experiencia propia, lo que litigamos, que actualmente hasta esos casos limitados también están paralizados. Entonces es lo que se está exigiendo, ¿no? Exactamente, Martín, hay muchísima demora y como bien vos mencionabas, solamente algunos casos, lo que los abogados, los colegas solicitaban la habilitación de feria o lo que se creía oportuno. Lo que se pide aquí es poder trabajar, ¿no? Arbitrar justamente los medios de una manera digital, ¿sí? Como se venía trabajando. Y por supuesto, ¿no? Se comprende, se entiende, nosotros también cada uno resguarda, por supuesto, su salud, que es la integridad de uno, física, y también con ello el derecho a la vida que protegemos, pero justamente, y más sobre todo en la situación que nos encontramos en Capital. Digamos que, viste que si no hay camas, si hay camas disponibles, la verdad que situación de riesgo que se encuentran las personas, la verdad que es bastante complicado. Así que bueno, ojalá que tomen las decisiones y que sean lo mejor para nosotros. Así es, ¿no? Bien, como decís, Fer, hay distintas actividades. Nosotros pertenecemos a una sociedad que tiene distintas actividades, que maneja tanto la parte económica. Vemos que hay manifestaciones, ¿no? Gimnasios y todo, comerciantes que piden. En este caso, nosotros, bueno, ellos en el derecho a comerciar y de ejercer una industria lícita, nosotros en nuestro caso en el derecho también de trabajar y principalmente en el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental también, ¿no? Junto a lo que es la salud y la vida, ¿no? Es un derecho garantizado para todos los ciudadanos. Y en este caso, primordialmente decimos que se tiene que hacer efectivo, bien decías vos, los medios de digitales, por ejemplo. En nuestro caso, podemos trabajar tranquilamente a través de Internet, ¿sí? El tema es que funcione también el sistema judicial, ¿sí? Que haya una respuesta de parte del sistema judicial, por cuanto no es necesario la presencia del abogado en las mesas de entrada en el Poder Judicial, sino que como veníamos trabajando antes, al principio, cuando era la fase 1, veníamos trabajando con un sistema remoto, ¿no? A través de presentaciones online. Exactamente, o en caso de ser necesario, que sea lo mínimo posible la asistencia, el ingreso al Poder Judicial, ¿no? También nosotros mismos resguardamos nuestra salud. Así que bueno, Martín, esa es la situación lamentablemente en la que nos encontramos hoy. Así que bueno, vamos a continuar con el programa, Martín, ¿te parece? Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna Es pura potencia.
Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña y bueno, Martín, vamos a empezar a hablar de este tema, como bien mencionábamos en el primer bloque, tan importante y necesario y oportuno poder hablar del mismo. Bueno, ¿no? Justamente la idea es poder informarles, ¿sí? Atento a las distintas consultas que nos han manifestado los clientes, nuestra audiencia, personas que nos ven interesadas en saber y sobre todo, Martín, aquellas personas, los familiares que están atravesando por esta situación que la verdad que angustia, ¿no? La verdad que uno se solidariza, es muy, pero muy, muy angustiante. Así que bueno, la idea desde aquí de Mirada Salteña, aportar nuestro granito de arena a través de la información, que como bien yo siempre les digo, es una herramienta valiosísima para que así nosotros podamos defender nuestros derechos. Así que bueno, Martín, ¿te parece? Pasamos a hablar de derecho a la salud, del derecho del paciente, todas estas distintas definiciones que hay con respecto al COVID-19. Así es, Fer, y bueno, ¿no? Como bien decías vos, es informarle a la comunidad para que sepa y ubicarla. Siempre nosotros decimos enfocarnos, ¿no? En el problema y saber de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a reclamar a las obras sociales. Nosotros tenemos que, en base a esto de la pandemia, bueno, surgió lo que es, ¿no? El famoso PCR, que es el test, ¿no? Que se hace a los fines de determinar si tenemos o no el virus, ¿no? del coronavirus. ¿Cuál es la problemática? Si cubría o no las obras sociales este testeo, ¿no? Que se hacía. Se expidió la Superintendencia de Servicios de Salud estableciendo que es obligatorio que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tengan que cubrir todo lo relativo a lo que es tanto el testeo, como te decía, el diagnóstico, como el tratamiento, ¿no? Y todas las prestaciones relativas a lo que es la prestación con respecto al coronavirus. Ahora, ¿qué dice la superintendencia? Sí, ¿Cuándo corresponde esto que vamos por parte? Entonces, en un primer momento hablamos de la obligatoriedad de los agentes de seguro de salud. Estamos hablando de obras sociales y o empresas de medicina prepaga. Yo tengo una obra social, tengo una prepaga. ¿Cuándo voy a acceder y cuándo corresponde, ¿no es cierto? Y luego ya hablaremos del reintegro, si es pago directo, cómo se realiza. Pero en la primera parte, ¿cómo es? Yo tengo los síntomas y de manera preventiva me puedo hacer el test de diagnóstico o tengo que tener los síntomas, tengo que tener un diagnóstico por parte de mi médico, ¿cómo corresponde, digamos? Que es la duda que tiene la mayoría de la gente. Bueno, con respecto a esto, vamos a aclarar que, como bien les decía, ¿no? Surgieron nuevos conceptos, lo que es caso sospechoso, lo que es un caso confirmado, lo que es un contacto estrecho, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro qué es cada uno, puesto que, como bien te mencionaba, a la superintendencia, al expedirse y al obligar a las obras sociales, establece bien clarito que será cuando se considere un caso sospechoso. Entonces, no cualquier caso, bien como vos preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa si me siento mal y quiero ir a hacerme el test porque considero que tengo algunos de los síntomas? Los síntomas tenemos que, son 7 síntomas que se tienen en cuenta, que es la fiebre más, de 37,5 grados o mayor, tos, ¿sí? Dolor de cabeza, ¿sí? La cefalia, sí. Náuseas, vómitos, o pérdida del gusto del olfato, ¿sí? Y dificultad respiratoria. Y el dolor de garganta, ¿sí? Esos son los síntomas que hay que tener en cuenta. ¿Qué establece el Ministerio de Salud? Estableció los criterios, 3 criterios establece el Ministerio de Salud para determinar cuándo un caso es sospechoso. ¿Por qué hablamos de casos sospechosos? Justamente porque, no, como bien preguntabas vos, no cualquier caso va a determinar que la obra social te cubra este testeo. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos los laboratorios que se puede hacer tanto por vía pública, ¿sí? Por la parte pública o por la parte privada. Nosotros podemos ir, sentirnos con síntomas, ir a un laboratorio privado y pedirles que nos haga un testeo. Ahora, el tema es si lo va a responder con ello la obra social o no, ¿sí? En principio claro. Puede ir uno y pagarlo de manera particular, después podemos pedir un reintegro a la obra social. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde viene la problemática, porque mucha gente nos preguntaba, doctor, me enteré ahora que la obra social se tenía que hacer cargo. Yo me lo hice rápido porque tenía los síntomas, la obra social no me contestaba, llamaba, no sabía dónde llamar, justamente por este tema que las distintas fases que hay en las distintas provincias, generalmente por ahí en Buenos Aires era complicado contactarse, ¿no? Telefónicamente, acá en Salta también, y entonces decidí ahí hacérmelo de manera particular. Ahora quiero reclamar, pero no cualquier caso se reclama, Fer. Claro, ¿sí? Exactamente, y también déjame decir, Martín, que como bien vos mencionabas los casos, estos casos no son de carácter taxativo.
más meramente son enunciativos, porque también puede, que viene visto en caso de una diarrea o una erupción de la piel, viste que hay distintos, uno va escuchando, y esto lo tenemos desde la Organización Mundial de la Salud, no todas las personas, ¿sí?, van a destacar, digamos, tal cual los diagnósticos, los síntomas, ¿sí?, que se mencionan, así que es de carácter enunciativo, entre ellos, y quizá uno puede tener dos de lo que acabo de nombrar y otro más, y efectivamente nos puede dar positivo el diagnóstico. Tal cual, y como te decía, ¿no? El caso, ¿qué es caso sospechoso? El caso, los parámetros para determinar cuando un caso es sospechoso está establecido por el Ministerio de Salud y establece 3 criterios, ¿sí? El primer criterio es cualquier persona de cualquier edad que tenga 2 de los síntomas que te había mencionado previamente, que es la fiebre mayor a 37,5 grados, la tos, la odinofagia, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, la pérdida repentina del gusto del olfato, la cefalea o la diarrea y o vómitos, ¿sí? Ahí tenemos la plaquita de los criterios, ¿sí? El primer criterio que estamos hablando es toda persona de cualquier edad que presente 2 o más síntomas de lo que les decía, ¿sí? Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda, severa, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Ahora, el segundo criterio es según dónde trabaje, ¿sí? Según la función de la persona que se tiene en cuenta. Entonces se tiene que es caso sospechoso toda persona que sea trabajador de salud, que resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada. Por ejemplo, acá pueden ser las penitenciarías, los hogares de adultos mayores, los neuropsiquiátricos, ¿sí? Están las personas que trabajen en esos lugares. Personas que sea personal esencial. Está determinado ya por la normativa también quienes se consideran personal esencial, que son las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y las fuerzas armadas. Después tenemos otro punto que son las personas que residan en barrios populares o pueblos originarios, ¿sí? Se entiende por barrios populares aquellos barrios en donde más de la mitad de los habitantes no tienen título de posesión del inmueble y carecen de 2 o más servicios básicos. Claro. ¿Sí? Los servicios esenciales, agua potable, que tengan el acceso justamente para la higiene, ¿no? Que es lo que se requiere en estos casos. Eso de acuerdo al registro nacional de barrios populares, ¿sí? Y por último, el tercer criterio, ¿sí? Ya se refiere a la parte infantil, que es el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID-19 en pediatría, ¿sí? Esta definición es adaptada de la Organización Mundial de la Salud y se trata de niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor de 3 días y que presenten 2 de los siguientes síntomas: erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, evidencia de coagulopatía y síntomas gastrointestinales agudos, ¿sí? Esos serían los 3 criterios que hay para determinar si un caso es sospechoso o no. Ahora, ¿qué es lo que determina la normativa, ¿no? Lo que establece la Superintendencia de Servicios de Salud para que la obra social se haga cargo de todo lo concerniente a los trámites y a la realización de todos los procedimientos del coronavirus. Ahora, la definición de caso confirmado, también tenemos 2 criterios, ¿sí? Tenemos el que es el caso confirmado por laboratorio y el caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, ¿sí? El caso por laboratorio es el que vamos, nos hacemos el análisis, nos hacemos el PCR y nos sale que es positivo, digamos. Y ahora, y el caso, el criterio clínico epidemiológico es el que se considerará confirmado recién cuando sea un contacto estrecho, una persona con contacto estrecho o conviviente con una persona que sea confirmado de COVID-19. ¿Sí? O sea, yo sería un contacto estrecho o conviviente de un caso confirmado de contacto estrecho que además yo tendría que presentar 2 síntomas de los enumerados anteriormente. Bien. ¿Sí? Porque hay muchísimos casos, por conocimientos, lamentablemente, de amistades, familiares, que uno se va enterando, que no siempre, ¿no? Justamente sucede esto en el seno familiar. Una de las personas, papá, mamá, o de los hijos, uno de los familiares, le dio positivo, entonces el resto de la familia pasa a ser un caso sospechoso, siempre y cuando tenga alguno de los síntomas que se menciona o que se requiere. Exactamente, y agrega otro requisito que es que esté en una situación de transmisión comunitaria, digamos. Ya. ¿Sí? Eso sería
un caso de sin hacer una, y no es necesario en este caso el análisis clínico, el análisis del PCR, ¿no? Del laboratorio. Exactamente, como hoy nos encontramos en una situación de transmisión comunitaria. Justamente es por eso la alerta que tenemos. Así es, y justamente, ¿no? Al ser un caso que ahí dice médico clínico, digamos, de acuerdo a la circunstancia que se está viviendo, ya se estima como que es confirmado el caso, ¿sí? Bien. En este caso, pero ¿qué pasa acá? Si bien entramos en todos los requisitos, nos dicen que somos un caso confirmado, ya avanzamos, ya no somos sospechosos, somos un caso confirmado, pero no es de laboratorio, ¿sí? Si nosotros tenemos un caso confirmado de laboratorio, con PCR, sí nos cubre la obra social y nos tiene que cubrir todos los exámenes. En este caso, al ser el clínico epidemiológico, no hace falta, no es obligatorio, no es necesario en principio hacer el PCR, digamos, hacer el análisis para tener el test, digamos, el test para ver si tengo coronavirus o no tengo coronavirus, claro. ¿sí? Ya por el hecho de estar en esta circunstancia que es ser conviviente de un caso confirmado, tener los síntomas de sospechosos, ¿sí? Que son dos síntomas o más, y estar dentro de un área de transmisión comunitaria. Si se cumplen esos requisitos, ya es considerado transmisión clínica epidemiológica, ¿sí? El criterio. Bien. Pero hay casos, como decía, en principio es así, pero hay casos en los cuales sí se exige que se realice el test para determinar si existe o no coronavirus, ¿sí? Y cuando se trate de pacientes que presenten criterios clínicos de internación, o personas con factores de riesgo, o se trate de personas gestantes, de pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas o de interrelación prolongada, trabajadores o trabajadoras de salud, personal esencial y personas fallecidas sin causa conocida, ¿sí? En esos casos es obligatorio que se haga el PCR. Bien. ¿Sí? Ahí estamos entonces determinados los distintos conceptos, digamos, para tener en cuenta. Lo que sí, acá volviendo, digamos, al tema de la obligatoriedad de los agentes del seguro de salud, bien vos ya hacías la distinción de casos sospechosos por vínculo estrecho, caso confirmado, lo que estábamos mencionando. En estos casos no se requiere hacer el test de diagnóstico, como bien vos lo mencionabas. Ahora, cuando sí se requiere hacer el test de diagnóstico, que ya lo hemos explicado, corresponde ahí la cobertura de los agentes del seguro de salud. Hay que tener en cuenta, Martín, que no solamente es el test de diagnóstico, sino también el traslado, las medidas, ¿sí? Las distintas medidas para movilizarse que uno pueda requerir, o las medidas de aislamiento, ¿sí? Internaciones, etcétera, ¿verdad? O sea, nosotros empezamos hablando desde lo principal, que es el test de diagnóstico, y de ahí cuáles serían las siguientes obligatoriedades que tienen los agentes del seguro de salud. Así es, y tal cual como vos decías, se refiere a todo este tipo, ¿no?, de prestaciones, como bien la enumeraste, que es importante saber cuándo vamos a exigirle a la obra social, y ya vamos a decir por qué medio le podemos exigir, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué medidas se toman cuando suceden casos confirmados y casos sospechosos? ¿Sí? Las medidas a tomar serán el aislamiento y control clínico del caso, la identificación y aislamiento de los contactos estrechos, y el alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable sin necesidad de internación. Eso es exactamente lo que vos acabas de mencionar, es cuando uno está en casa, se aísla, y es lo que corresponde a la cobertura de los agentes del seguro de salud, que se llaman medidas de aislamiento, ¿sí? Todo lo que yo requiera. No te pedí que me internen porque gracias a Dios, digamos, estoy bien, pero necesito estar en casa, no requiero de un respirador, todo lo que estamos hablando, pero en este caso corresponde todo lo que es a las medidas de aislamiento, tienen que estar cubiertas de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud por los agentes del seguro de salud. Así es. Y en cuanto al conviviente, ¿quién es el conviviente? ¿No? Decíamos que en el caso de del epidemiológico, ¿sí? El clínico epidemiológico, bueno, es el conviviente, ¿no? Que está en contacto estrecho con una persona confirmada de COVID-19. Se entiende por conviviente a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID. Claro. Ese sería el conviviente. Y lo que nos queda por determinar, lo último, es el contacto estrecho. Ahora decimos, ¿qué es contacto estrecho, no? El contacto estrecho establece que es el contacto que tengo por más de a menos de 2 metros, ¿sí?, de una persona, ¿sí?, confirmada de caso de COVID-19 y con sintomatología anteriores a 48 horas, digamos.
de que le hayan aparecido los síntomas, ¿sí? O posteriormente, obvio. Pero se tiene en cuenta las 48 horas anteriores a que hayan aparecido los síntomas. A partir de ahí ya se considera contacto estrecho, ¿sí? En todos los casos, el periodo de las 48 horas, como te decía, se considerará desde el inicio de que tuvieron los síntomas. Perfecto. ¿Sí? Ahora, toda persona se considera contacto estrecho, como te decía, toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Claro. ¿Sí? Esto es el barbijo o estar a menos de 2 metros de distancia, ¿sí? Ahora, y también establece que es cualquier persona que haya permanecido, como bien te decía, a una distancia menor de 2 metros, con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas y durante un lapso de 15 minutos, ¿sí? Esos serían los contactos estrechos. A la vez también se establece en salud, siempre y cuando se dan casos, ejemplos, ¿no? Que cuando está en la clínica, está en la sala de espera o en un hospital, todos los trabajadores de la salud, siempre y cuando no tengan las medidas de higiene y bioseguridad, ¿sí? El barbijo, los guantes, y hayan estado en un contacto más de 15 minutos y a una distancia menor a 2 metros, se considera contacto estrecho, ¿sí? Ahora, si cumplió con todas las medidas de seguridad, no se considera que haya habido contacto estrecho. Bien. Eso como para ir teniendo una noción de los distintos, ¿no?, conceptos de la denominación de tanto caso confirmado, que es el vínculo estrecho, o como bien mencionabas vos, contacto estrecho. Así es. Y como bien decías, ¿no? Son medidas preventivas, ¿sí? En el caso clínico epidemiológico son medidas preventivas de control. No es necesario hacerse ningún test, ningún análisis si es que no han aparecido estos dos síntomas. Ahí está la diferencia, ¿no?, de que decía del confirmado clínico epidemiológico con el sospechoso. Porque si aparecen ya los dos síntomas, ya es caso sospechoso y ya habilita a realizarse el test. Claro. ¿Sí? Ya puedo exigirle a la obra social que me realice el test. Así que, bueno, eso es para aclarar, espero que haya sido bastante clarito, si bien es todo una confusión, ¿no?, de decir que es contacto estrecho, que esto, pero sí aclararle a la comunidad y tratar de entender cuándo podemos exigir y qué debemos hacer en este caso, ¿sí? La mayoría de los casos, que son los clínicos epidemiológicos, cuál es el cuidado, lo que les lea, ¿no? Aislarse 14 días, tratar no salir, no tener contacto, y durante ese tiempo, si no aparecen los síntomas, se le da automáticamente de alta, digamos. Exactamente, ¿sí? Martín, ¿no? Y también informarle a la comunidad que todo esto no significa que mi obra social no me tenga que atender o no me tenga que contestar el teléfono. De hecho, hay muchísimas denuncias y muchísimos reclamos de distintas obras sociales, tanto provinciales como nacionales, y empresas de medicinas prepaga, donde justamente no o directamente te derivan a una aplicación, y como yo bien les mencionaba hace un momento, la situación de la persona que está atravesando o de un familiar querido en una situación, ya que es muy probable, un 99% de que sea positivo por los diagnósticos que tiene, por los síntomas, perdón, que tiene la persona, eso no quita que la obra social no nos tenga que responder. De todas maneras, como bien mencionaba, charlaba con distintos médicos y colegas, sucede en el caso de que uno puede tener estos síntomas que sean muy parecidos al COVID-19 y no ser COVID, y puedo estar capaz incubando otro tipo de infección, y no por eso mi obra social no me tiene que atender. Esto no se puede vulnerar el derecho a la salud, es lo que se debe entender, y justamente hablábamos en el programa anterior, ¿no?, lo que había realizado del Ministerio, una acción de amparo. Se puede comprender la situación, que es difícil para todo, pero arbitrar los medios de alguna u otra manera, porque es el derecho que tiene que estar sobre todos. Imagínate, Martín, sin salud, siempre se decía, no somos nada, digamos, y es la verdad, pierde totalmente autonomía el ser humano, además de que siempre requerimos de alguien que nos pueda ayudar. Imagínate vos si estamos abonando nuestra obra social y no tenemos, y aún así que no tengamos cobertura de los agentes de seguro de salud, entonces el Estado quien debe protegernos y cubrir. Como también hablábamos y charlábamos, Martín, respecto a qué pasa si yo en esta situación angustiante, porque ahora aquí tranquilos nosotros le informábamos y repasamos y podemos decirle exactamente para que uno tenga esta información, bien, y la pueda barajar y pueda manejar esta información. Pero ¿qué pasa, Martín, cuando vos te encontrás en esta situación?
es muy difícil, la verdad que de manejar todo esto con tanta paz, y en la verdad de los casos yo, porque me ha tocado de poder escuchar a mis clientes en una situación hasta llorando, totalmente angustiada de qué pueden hacer, y la verdad que recurren al hospital público. Y en muchos de los casos, ¿sí?, me han comentado que le toman los datos y le informan que tienen obra social, porque sí tienen obra social, y le derivan y le dicen, no tiene usted que ir a ver a su obra social. Aquí en este caso, como yo siempre les dije desde el primer momento, el Estado es quien debe garantizar nuestro derecho a la salud, ¿sí?, que delegue en los agentes del seguro de salud, en este caso a las obras sociales, empresas de medicina prepaga es otra cuestión. Pero en todo caso, y coincidimos acá con Martín, se debe atender a la persona, darle los primeros auxilios y luego se verá igual, o ya le cobrará justamente el hospital, a la obra social, los gastos que se hayan realizado con ese paciente, pero no pueden no protegerme, no cubrirme o darme los primeros auxilios, ¿sí? Así es, Fer, y justamente, ¿no? Ahora ya sabemos cuándo tenemos que reclamar a la obra social, ahora decimos cómo, qué hacemos, ¿sí? De repente tenemos los síntomas, lo que es aconsejable y se establece es llamar a los números. Hoy antes era el 911, hoy la provincia habilitó un 148 y un 132 por parte del Estado. Y como bien decía Fernanda, llamamos. No hay que evitar ir, digamos, ¿sí? Hay que evitar trasladarse, ¿sí? Ir tanto a la salita, ir a la clínica, al hospital, hay que evitar. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos inmediatamente a estos números. Tenemos muchas quejas de que no lo atienden o están saturadas las líneas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, llamar a estos números que son números del Estado, ¿sí? El Estado ahí le va a hacer una serie de un cuestionario y obviamente, como bien decía Fernanda, va a surgir si tiene obra social, lo va a derivar a la obra social y le va a asesorar qué es lo que tiene que pedirle a la obra social, ¿sí? Si no nos contestan, llamamos, nos comunicamos con la obra social, le informamos, e inmediatamente hay obras sociales. Si bien hay un protocolo general que baja desde el Ministerio de Salud de Nación al Ministerio de Salud de la provincia, a la vez también de las distintas obras sociales tienen su protocolo de actuación, que en lineamientos generales son los mismos, claro, ¿sí? Depende de la capacidad que tienen de prestación las distintas obras sociales o medicina o empresa de medicina prepaga, que las dos tienen la obligación por igual para cubrir el tema del COVID-19. Perfecto. Ahora, llamamos a la obra social y sé por obras sociales que estuvimos averiguando por este tema que tienen ya un servicio online, ¿sí? Tienen aplicaciones, incluso hacen la primera consulta es por videollamada, el médico por videollamada determina si corresponde o no que se haga un test, por ejemplo. Aplican la teleasistencia. Exactamente, Uh-huh. y le mandan por vía internet, ¿sí? Online, uh-huh. Le mandan la receta ya para que con esa receta vaya al laboratorio y se haga el testeo, ¿sí? La mayoría de las obras sociales tienen este tipo de protocolo. Si no lo tienen, bueno, es necesario exigirlo. Lo que sí me gustaría dejar en claro, ¿qué pasa si yo no sabía, no tenía idea, me estoy enterando ahora, y ahora me estoy enterando, ya me hice el test porque tenía miedo, tenía los síntomas, no me respondía nadie, el Estado, nadie, fui y me hice de manera privada. Tengo derecho a pedir el reintegro de la obra social si mi caso dio positivo, ¿sí? Si mi caso dio positivo, tengo derecho de pedir el reintegro a la obra social y o si entraba dentro de lo que es sospechoso, como decimos, ¿no? ¿Qué necesito? La prescripción médica y el informe del laboratorio. En la prescripción médica, seguramente ahí va a estar y una historia clínica, una pequeña historia clínica que debe tener el médico que nos atendió, y ahí tiene que estar si tenía los dos síntomas y se podría considerar sospechoso. Entonces, nosotros decimos que ya sea que sea el caso confirmado o tenía la sospecha de haber tenido, de acuerdo a la prescripción médica, tenemos el derecho de exigir el reintegro a la obra social, por lo que nosotros hemos abonado de manera particular, ¿sí? Eso de acuerdo a lo que establece la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no, perfecto, Fernanda? Bien, nosotros ya tenemos entendido que es una obligación esencial del Estado, el servicio de salud, como bien vos mencionabas. Y esa es la información que hasta la fecha, ¿no? Porque cual. también es algo que se va moviendo, está en movimiento, va cambiando día a día. Hasta la fecha es lo que ha expresado la Superintendencia. Nosotros, bien, hablamos y sostenías vos hace rato el derecho a la salud, el derecho del paciente. No puede la obra social dejar de realizar la prestación, decías muy bien. Creemos que se ha limitado, pero si bien nosotros nos manejamos dentro de esos límites, en casos particulares,
y específicos, se puede reclamar y se debe reclamar haciendo valer nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos a la salud, nuestro derecho a la vida y, como bien decía, a hacer valer las prescripciones tanto de leyes nacionales como constitucionales y tratados internacionales, ¿no? Así es, Martín, exactamente. Así que bueno, espero haya servido esto. La verdad que va pasando rapidísimo el tiempo. ¿Te parece, Martín? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna es pura potencia. Aquí nuevamente en Mirada Salteña y ya nos encontramos en línea junto con el doctor Humberto Pedro Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, doctor? Te saluda Martín Jerónimo. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿Cómo bien. Muchas gracias, como decía Fernanda. Sabemos que hoy día tuviste un día Saludos, movidito. Fernanda. Bien, doctor. Bueno, antes de empezar Bien, a hablar bonito, de todo este tema, que la verdad es, y lo hablábamos al inicio también de la prórroga de la feria, nos gustaría también poder mencionar esto que estábamos hablando del Colegio de Abogados, la realización que se hizo hoy en la cárcel de Villa Las Rosas, con fondos propios del colegio que realizó. Sí, como usted sabe, la misión fundamental nuestra es mejorar el servicio profesional y garantizar en esta época la cuestión sanitaria y de salud de los colegas, y también en este caso, obviamente, de las personas privadas de libertad. Entonces, como no siempre tenemos buen diálogo con los colegas, se empezó a plantear esta situación de la imposibilidad de ir a la cárcel, porque ya complicaba el panorama. Entonces intervenimos con el ministro de Seguridad, nos dieron un espacio y ahí pudimos construir 4 box con vidrios, con teléfonos, para que puedan trabajar y continuar con su labor profesional diaria los colegas. Así que bueno, es un trabajo que llevamos más adelante, más allá de la pandemia y todo, y con justamente la oportunidad de la pandemia va a ser de muy buena utilización y seguramente ha sido reaccionado positivamente por todos los colegas. Exactamente, muy necesario, ¿no? Y también de una u otra manera poder trabajar mucho más cómodo para el colega que asiste allí. Exactamente, y también para las personas que están privadas de libertad, porque por ahí uno viene de afuera, también podría tener alguna situación. Así que agradezco al consejo directivo del colegio que hemos emprendido juntos este tema, ¿no? Y que hoy tuvo resultados de la inauguración. Así es, ¿no? También decirte que vamos a avanzar en el sector de mujeres con la misma idea, y también estamos trabajando para hacerlo en cada una de las localidades del interior, para que los colegas del interior también sean parte de esta posibilidad de una sala exclusiva, ¿no?
Claro. Qué bueno, ¿no? Y si bien, bueno, podemos poner en pantalla, tenemos imágenes, ¿sí? Imágenes recientes de lo que se inauguró hoy día en Villa Las Rosas, y uno que en su primer año transitó lo que es penal, sabe lo que era antes la atención en Villa Las Rosas con respecto a ir a ver a los clientes, y realmente hoy estamos en primera línea, ¿no? Similar a lo que tenemos en la alcaldía, en Ciudad Judicial, es lo que se hizo ahora en Villa Las Rosas, ¿no? Exactamente. En la alcaldía también tenemos varios box y bueno, gracias a Dios pudimos concretarlo ahora también en Villa Las Rosas. Sí, ahí estamos pasando las imágenes de los box, ¿no? Totalmente accesible, como bien decía, la distancia, los vidrios privados para mantener la seguridad y sobre todo la salud, ¿no? En estos tiempos. Así es. Ejercicio profesional y salud a la vez protegidos para poder seguir trabajando. Así es. Y doctor, pasando a otro tema, que es lo que habíamos informado previamente en el inicio del programa, es con respecto a esto, ¿no? De la falta de acceso a la justicia que estamos sufriendo hoy en día por el tema de la restricción o la atención muy limitada de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Sí, bueno, nosotros, como usted sabe, hace tiempo venimos reclamando que se reabran los tribunales, ahora se impone una nueva feria. Sí. También los colegas del interior ya vienen padeciendo, Tardal y Orán hace mucho tiempo ya con la feria, y en general hay un parate de la justicia, por el cual nosotros iniciamos reclamos en marzo y logramos que se abran en abril, mayo los tribunales. Después también hubo interrupciones por feria y ahora nuevamente una feria que nos va a llevar 30 días. Nosotros hemos planteado por distintos medios de que resulta necesario y vital que se tome en cuenta de que la justicia es un servicio esencial. No. Y para ello poder seguir tramitando las causas, porque no tenemos que responderle a nuestros clientes, a la gente. Lo que se está impidiendo ahora no solamente es el derecho a trabajar que tenemos los abogados, sino también el derecho fundamental y humano de las personas de acceder a la jurisdicción, de acceder a la justicia, es decir, de ejercer su derecho. Eso es lo que está en juego, eso es lo que nosotros reclamamos, de que se abran las puertas, y sobre todo en una situación de crisis en general, de todo tipo, económico, social, no puede estar ausente la justicia. Entendemos por otro lado también que si hay actividades económicas, gastronómicas, etcétera, con respecto a las cuales no estamos en desacuerdo, y vemos que trabajan normalmente en determinados horarios cumpliendo un protocolo que muy bien lo respeta, también debe utilizarse ese mismo argumento para poder en funcionamiento finalmente la justicia, porque resulta vital. Es decir, yo puedo comprar, comer, etcétera, pero si me pasa algo no puedo ejercer mi derecho. Claro. Existe una contradicción total. Claro, arbitrar los medios, ¿no? De alguna u otra manera para que podamos seguir trabajando, haya acceso a la justicia. Exactamente, eso es lo que buscamos. Ustedes saben, como abogado de abogada, tenemos un compromiso fundamental en eso. Y antes que nosotros está el justiciable al quien tenemos que dar respuesta. Entonces requiere que todos los actores sociales y judiciales pongan lo mejor de sí para poner en funcionamiento la justicia, que la ven bastante atrasada, demorada desde hace mucho tiempo, y con esta pandemia los que pensaban, los ciudadanos, porque esto va dirigido a los ciudadanos, crean su abogado, crean su abogada. Acá hay obstáculos y posibilidades que no son de su abogado o de su abogada. Acá se ha paralizado la justicia todo este año y avanza lentamente, y ahora es un nuevo parate que va a llevar un mes. Entonces, lo que queremos es poder darle respuesta a ustedes y que puedan ejercer su derecho y concretar sus expectativas en la justicia. Así es, ¿no? Y bien, como mencionamos al principio también, y luego Fernanda, en cuanto a que se puede aplicar en nuestro trabajo cotidiano con respecto al Poder Judicial el sistema online, ¿sí? El sistema digital, son muy, en general, digamos hablando, se puede realizar un trabajo, ¿sí? Remoto. Son muy pocas las causas o las situaciones en las cuales se necesita necesariamente la presencia, o que sean presenciales, ¿no? La audiencia o la presentación de alguna documental. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, bien como decía, se permite trabajar a todos otros rubros manteniendo un protocolo. En nuestro caso se está haciendo hincapié o fundamento de parte de la Corte de Justicia en determinadas situaciones que en nuestra actividad diaria son las menos, ¿sí? Nosotros si planteamos un sistema como veníamos trabajando en mayo, cuando se abrió, se movió
lentamente, pero se movió el sistema judicial. Hoy en día prácticamente está parado. Así es. A ver, nosotros partimos de la idea de que no queremos que nadie esté en riesgo. Claro. Ni funcionarios judiciales, ni trabajadores judiciales, ni tampoco los abogados estudiantes y abogadas estudiantes. Lo que queremos es adaptarnos a la nueva normalidad de la pandemia. La pandemia va a tardar mucho más tiempo en irse, pero no pueden detenerse las actividades esenciales. Está la seguridad, está la salud pública, ¿cómo no va a estar la justicia? Totalmente. Funciona el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Poder con altos y bajos, pero ¿cómo el Judicial no va a funcionar? Esto sin duda alguna implica, en conclusiones, los trabajadores que son asalariados no han padecido en general ningún perjuicio de carácter económico porque se ha mantenido su remuneración, etcétera, pero aquellos que trabajamos en la actividad independiente, que somos trabajadores no asalariados como abogados o abogadas, sí, no solamente por un lado lo laboral, sino sobre todo de darle respuesta a la gente. Nosotros somos, como siempre señalamos, no solamente asistentes técnicos, consejeros jurídicos, sino patrocinantes, sino contenedores sociales en la credibilidad de la justicia. Y la ciudadanía ya no cree en la justicia. Y hacemos todo lo posible para que se crea, y en una situación fundamental para que la gente empiece a creer en la justicia. ¿Cómo va a empezar a creer en la justicia? Cuando abran las puertas tribunales y puedan seguir trabajando y puedan seguir ejerciendo sus derechos y se garantice la tutela judicial efectiva. Todos reclamamos y proclamamos. Entonces, queremos que todos se cuiden, pero también queremos que continúen actividades esenciales como la justicia. Así es, ¿no? Y también tener en cuenta y comunicarle a la comunidad en general que si bien la mayoría de los matriculados, hay un grueso de los matriculados que vive de esto, ¿no? Es particular, ejerce su profesión y vive del litigio, de litigar y de presentar juicio en ciudad judicial. No todos trabajamos en un sector público y también afecta, ¿no?, el derecho laboral y la economía de nuestros colegas, ¿no? Exactamente. Estamos afectados, somos tal vez el grupo que más afectado está en esta pandemia, porque no hubo soluciones específicas para más allá de lo que pudo ser el colegio y la caja, pero desde el punto de vista en general no hubo soluciones ante el parate de la justicia. Entonces, pero antes que eso, anteponemos los derechos de los justiciables. ¿Cómo darle respuesta a la gente si no hay respuesta? ¿De qué nos sirve una plataforma virtual si envío un script y nadie lo resuelve, nadie lo imprime, nadie lo agrega al expediente? Porque no hay expediente digital, eso tiene que saber la gente. Claro, exactamente. Por ahí información de que hay expediente digital, no hay. No existe. Expediente digital. Exactamente. Solamente hay el envío de escritos virtuales, pero del otro lado, ustedes lo han vivido en la feria, como abogados litigantes que son, no hubo respuestas para habilitación de feria y los expedientes habilitados han tenido muy poca solución. Entonces, tenemos que aclarar el panorama. Y la gente, la ciudadanía tiene que saber que estamos trabajando con todos los obstáculos y todas las imposibilidades, y aún así no bajamos los brazos. Los abogados y las abogadas litigantes no van a bajar los brazos por reclamar justicia para ustedes y para que puedan ejercer sus derechos. Y también para que nos cuidemos entre todos. Nadie puede reiterar, quiere locura, ni que nadie se descuide, ni nada. Totalmente. Acompañamos y nos solidarizamos con los trabajadores judiciales que hoy padecen COVID y esperamos su pronta recuperación. Pero vuelvo a reiterar, hay actividades que deben continuar y esta es una de ellas que no puede suspender. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y felicitaciones por la gestión que están realizando desde el colegio y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, Fernanda y Martín. Buen fin de semana y saludos a todos, a cuidar. Igualmente, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, Martín, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, a horas 19, aquí por TV Canal 2. Bueno, los dejamos junto con el noticiero, así que no se vayan. Y nos vemos el próximo miércoles. Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana.